todo en la vida tiene explicación, pocas cosas son las que realmente logramos comprender en este mundo, sin llegar a imaginar aquello que nos aguarda, aquello que espera tras la oscuridad más densa y silenciosa. Se me hace difícil creer que algo como eso exista aquí y ahora, sabiendo que la ciencia avanza a pasos agigantados, ocultando información sobre extrañas criaturas que habitan bajo nosotros desde tiempo atrás. Sigo esperando encontrar algún tipo de explicación, algo que pueda brindarme respuestas, ya que nadie nos advirtió del peligro que corríamos al realizar aquella fatídica investigación. Todos estudiábamos en la Facultad de Ciencias Naturales esperando que nos aprobaran uno de los proyectos más ambiciosos y anhelados, representando la oportunidad con la que tanto soñamos como grupo. Se trataba de un contrato, cuyo valor económico ascendía a millones de dólares, financiando así la totalidad de nuestra investigación. Estábamos a punto de lograrlo, pasando noches en vela con todas las esperanzas puestas allí, recolectando la mayor cantidad de información acerca de un misterioso tipo de flor que solamente crece en una zona como esa, al otro lado del mundo. El momento que tanto habíamos esperado, llegó esa misma noche mientras dormía, por medio de una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Era oficial. Nuestra expedición sería respaldada de principio a fin por la universidad, teniendo que agilizar el proceso del viaje y papeleo necesario. Luego de haber indagado por días sobre dicho lugar, no encontramos nada fuera de lo común, contemplando los riesgos y percances que podrían llegar a presentarse, incluso en el peor de los casos. 3 meses tuvieron que pasar para que eso que añoramos se hiciera realidad. Al llegar, nos hospedamos en un hotel cercano, desempacando las maletas y acomodándonos para al día siguiente, partir a primera hora hacia el sitio exacto, en donde realizaríamos la investigación. Afortunadamente un sol abrasador acompañó nuestro camino, dispuestos a encontrar aquella flor por la que vinimos, siendo la llave de uno de los más grandes descubrimientos. Según los mapas que aparecían en el GPS, nos encontrábamos bastante lejos de la ruta más cercana, siendo a su vez la que mayor seguridad ofrecía durante el trayecto. Por dicha razón tuvimos que caminar mucho más tiempo del que pensamos, retrasando así los pocos avances que la investigación tenía hasta el momento, sin contar los inconvenientes que vendrían luego. Poco después una fuerte ventisca nos obligó a resguardarnos, siendo preferible descansar en lo que quedaba del día, acampando bajo un frondoso árbol. Todas estas cosas parecían ser un mal presagio, una advertencia la cual no quisimos escuchar, y por la que todo terminó de la peor manera. Muy temprano en la mañana continuamos nuestro recorrido, luego de recoger las cosas e hidratarnos lo suficiente. Siendo sincero, nada estaba saliendo como esperábamos, al tener bastantes contratiempos en el transcurso, de lo que en un inicio parecía favorable, pero que después se convirtió en un angustiante sufrimiento. Luego de tanto caminar, por fin habíamos encontrado el primer rastro de flores, el cual nos llevaría hacia las demás. Poco a poco fuimos acercándonos a una elevación de tierra, una inusual deformidad que sobresalía desde el interior de la montaña, albergando una gran cantidad de flores a su alrededor. Al revisar de nuevo el GPS, una interferencia impedía visualizar la ubicación exacta en la que estábamos situados. Perdidos y sin señal, no nos quedó más opción que descender mediante arneses, anclados a una roca que por nada del mundo se quebraría. Trabajamos durante horas recolectando muestras, fluidos, y demás compuestos que pudieran ayudarnos en la investigación. Desafortunadamente el clima parecía estar en nuestra contra, quedando en medio de una tormenta que comenzó de repente, obligándonos a subir con todo el peso a nuestras espaldas. Intentaba escalar lo más deprisa posible, sin embargo no era nada fácil debido a lo resbalosas que se encontraban las piedras, aparte de la nula visibilidad que teníamos. Una vez logré sujetarme a uno de los bordes, algo sacudió con fuerza la cuerda, jalándonos hacia arriba y hacia los lados, para luego cortarla provocando que cayéramos al vacío. Momentos más tarde recobré la conciencia, ya que debido al fuerte impacto, mi cabeza fue la primera en verse afectada.
Rápidamente les dije que revisaran los dispositivos electrónicos, pero por desgracia se habían estropeado con la caída, quedando incomunicados con el pueblo más cercano. La noción del tiempo allí abajo era inexistente, nada de lo que conocemos en la superficie parecía ser igual. Ruidos extraños se hacían presentes a menudo, mientras que el eco de nuestros susurros daba la sensación de no estar solos, de que haber venido hasta este lugar había sido la peor decisión en nuestras vidas. De repente, un leve ruido se hizo presente a mis espaldas, sonando como si algún insecto de gran tamaño descendiera de lo alto. Girando mi cabeza pude ver una silueta humanoide, cuyo cuerpo parecía fragmentarse en dos cada que chasqueaba sus dientes. Sin que pudiera hacer nada, esa cosa se abalanzó sobre uno de ellos, jalándolo de los pies mientras que nosotros intentábamos evitar que se lo llevara, sujetando sus manos con fuerza. Todo esfuerzo resultó ser inútil, y dicha criatura terminó desapareciendo en la más profunda oscuridad, junto con él. Eso provocó que cientos de esas cosas comenzaran a salir de todos lados, por lo que asustados y sin saber qué hacer, corrimos hacia el interior de la cueva olvidando nuestras maletas, con tan solo una linterna en las manos. Dichas criaturas aumentaban en número drásticamente, sofocando la poca luz que para ese entonces nos mantenía a salvo de aquellas monstruosidades. Nos perseguían como animales hambrientos e insaciables, mientras que de su boca sobresalían 4 filas de dientes, situados de derecha a izquierda con espacios entre algunos, aparte de poder doblar la totalidad del cuerpo, al trepar por las paredes como si la gravedad no les afectara. Al haber avanzado un poco, logramos escondernos tras unas rocas situadas justo bajo una fuente de agua, cuyo ruido era casi imperceptible. Con el pasar de los minutos, un fuerte olor a podrido comenzó a intensificarse en el ambiente, por lo que acercando mi rostro a una de las esquinas, pude ver cómo devoraban a nuestros amigos tan solo a unos metros, produciéndome náuseas debido a lo horripilante de la situación. Debíamos mantener la calma y respirar muy despacio, ya que su percepción del sonido era increíble, detectando hasta el más mínimo ruido a gran distancia. Cuando por fin abandonaron el lugar, salimos teniendo cuidado por donde caminábamos, dependiendo de una linterna parpadeante, a causa de la fuerza con la que caímos en este infierno. De verdad que el olor era insoportable, no solo corríamos peligro al ser cazados por esas cosas, sino que también el riesgo de enfermar prevalecía de una manera u otra. Luego de habernos alejado lo suficiente, percibí un cambio en el entorno de la cueva, la temperatura no era la de antes y ni siquiera similar, dándonos cuenta de que en vez de estar caminando hacia una posible salida, nos estábamos adentrando mucho más. Debido a ello me detuve de golpe, diciéndole a mi amigo que nos devolviéramos por el mismo camino, pero al girar por completo, uno de esos malditos se encontraba tras él, sin producir ninguna clase de sonido. Rápidamente tapé su boca antes de que hablara, advirtiéndole con la mirada lo que estaba pasando. Como era de esperarse, el pánico se hizo notar, dando la sensación de que quizás no nos podría ver, pero teníamos justo enfrente a esa abominación de la naturaleza. La horrible forma de su rostro traería pesadillas a cualquiera, chasqueando sus asquerosos dientes. En aquel instante la linterna que llevaba conmigo se encendió, reflectando directamente contra su piel, provocándole quemaduras que jamás había visto. El tejido se desintegró como una hoja de papel quemada, como si en realidad fuera tan frágil, llamando la atención del resto gracias al estruendoso ruido que producían sus dientes. Corrimos tan deprisa como nuestros pies lo permitían, deteniéndonos en una bifurcación, una extraña pero conveniente salida de momento, a la que sin dudar decidimos ingresar por su lado izquierdo. Esas cosas parecían no ser tan inteligentes como pensaba, ya que fue algo sencillo perderlas de vista, e incluso habían demostrado una extrema sensibilidad a la luz sintética. Debíamos averiguar si tendría el mismo efecto con la luz del sol, y para eso, necesitábamos llegar hasta la abertura por la que caímos. Una vez situados en dicho lugar, nos percatamos de que los arneses con los que llegamos, aún se encontraban allí, representando la oportunidad perfecta para escapar y pedir ayuda. Teníamos que enganchar muy bien los candados, procurando hacer el menor ruido posible.
Luego de abrochar el último, comenzamos a escalar de manera que al sujetarnos de una roca, ésta tuviera la suficiente fuerza como para levantar nuestro peso, sin riesgo a que se desprendiera causando un alboroto. En uno de esos movimientos terminó por acomodarse uno de los arneses, y gracias al eco de la cueva, en pocos segundos teníamos a cientos de esas cosas, bajo nosotros intentando alcanzarnos. Como yo era quien estaba delante, apresuré el paso trastabillando con más de una roca, subiendo de forma horizontal debido a la imperfección de las paredes. Quedaban unos pocos minutos para que el día llegara, por lo tanto las cosas no podrían estar saliendo mejor, hasta que de repente mi amigo dio un paso en falso, ejerciendo la suficiente presión en la cuerda, para terminar arrastrándome sin que mis manos pudieran sujetarse. Mientras esas criaturas no dejaban de avanzar, nosotros retrocedíamos, estando mucho más cerca de convertirnos en su comida. Bajando la mirada y de un momento a otro, vi como en su mano derecha sostenía una navaja, con la que posteriormente cortaría parte de la soga. Desesperado le grité que no lo hiciera, pero jamás olvidaré la expresión de su rostro, que más que parecer lleno de tristeza, parecía tener gran cantidad de odio hacia aquellos malditos, quienes no solo me arrebataron a todos mis amigos, sino que también el gusto por investigaciones como estas. 2 días fueron los que pasé allí dentro, pero te aseguro que parecieron 2 entradas al infierno, 2 eternidades sin poder comer absolutamente nada. Poco después me enteré que por esa zona, rondaba una leyenda bastante antigua perteneciente a un experimento, sobre humanos que habían sido inyectados con un suero desconocido, siendo muy probable que el resultado no fuera el esperado. Se cree que iba a ser utilizado en combate, pero debido a una estructura molecular descompuesta, terminó convirtiéndolos en bestias sin cerebro. Luego, dicho lugar fue bombardeado con el fin de eliminarlos a todos, generando esa abertura de gran tamaño que conozco a la perfección. No llegué a comprobar si la luz solar pudo haberlos afectado, pero la sintética infringió un daño significativo. La triste realidad es, que algo parece haber sobrevivido bajo tierra. La oscuridad. Una de las fobias más comunes en todo el mundo, y a su vez una compañía, si hablamos de aquellas noches frías y solitarias. Muchos son los relatos de personas, que afirman haber vivido acontecimientos escalofriantes y aterradores, durante oscuras noches, o simplemente en momentos en los que las luces se desvanecieron inesperadamente. Existen reportes de misteriosos avistamientos, aderezados de extrañas imágenes, con distintos rostros que parecen estarse asomando desde la oscuridad, y siluetas sin una forma definida. En esta ocasión les contaré una historia, una que desafortunadamente terminó con mi tranquilidad, y la de todos los que me rodean. Nada volvería a ser como antes, empezando por temerle a la oscuridad desde entonces. Todo comenzaría una mañana algo distinta al resto, en la que me encontraba bastante feliz, ya que estaba a pocos días de descansar de los estudios, y por fin podría planear cosas divertidas con mis amigos. En aquel entonces tendría alrededor de 9 años, siendo un niño al que le encantaban las cosas de terror, y en general todo lo que tuviera que ver con el misterio, y sucesos que carecían de una explicación lógica. Años atrás, una familia se mudó justo a la casa de enfrente, convirtiéndose en nuestros nuevos vecinos, generándome una cierta duda, al enterarme que dicha casa, la habían comprado a un precio más bajo de lo habitual. Puede que no supiera mucho de eso a mi corta edad, pero el escuchar a mi papá hablar de su trabajo durante tantos años, me hizo ver que ese precio no era nada normal. Mi historia con esa casa en específico, empezaría un año antes, siempre que trataba de conciliar el sueño en las noches, cosas extrañas se movían en las ventanas de la misma, percibiendo una especie de rostros borrosos, y figuras sin sentido. Pasaba horas contándole eso a mis padres, pero siempre que estaba cerca de finalizar, terminaban por decirme que eran simples pesadillas y nada más.
Luego de que eso se repitiera varias veces, terminé por reservarme las cosas que veía en las noches, abandonando la idea de que mis padres entendieran lo que sucedía. Al fin y al cabo, nada de eso me afectaba en lo absoluto. Simplemente tenía que cerrar mis ojos, y evitar mirar dicha casa, si quería dormir con tranquilidad. De esa forma transcurrió un tiempo, en el que cerrando las cortinas, y arropándome por completo de pies a cabeza, lograba conciliar el sueño. Eran muchas las veces en las que mi mamá se quedaba a mi lado esperando que me durmiera, demostrándome que en el fondo sí creía en lo que le decía, sobre las cosas tan aterradoras que se asomaban en la casa de enfrente, cuando el sol se ocultaba al finalizar el día. Tiempo después la familia que habitaba la casa, terminaría por irse de allí, por razones que en su momento desconocía, pero que luego serían más que evidentes. Curiosamente los meses pasaban, y la casa seguía sin ser comprada por ninguna familia, comenzando a deteriorarse estéticamente, aparte de dar lugar a escalofriantes historias, que se difundían entre los habitantes de la zona. Fue por todo lo anterior que una noche de luna llena, decidí comprobar por mi cuenta, si todas aquellas cosas que se decían al respecto, podían llegar a ser ciertas. Así que tomando una linterna, bajé las escaleras, teniendo cuidado en todo momento de no despertar a mis padres. Una vez afuera, crucé la acera avanzando hasta la puerta de la casa, temblando de terror sin tan siquiera haber ingresado, inquietándome aún más, al ver cómo las farolas de la calle, titilaban como si fueran el presagio de lo que ocurriría. Al entrar, un ambiente deprimente me daba la bienvenida a este tétrico lugar, siendo lo único que lograba percibir, junto a una inexplicable sensación que no entendía. Todo se encontraba sumido en una espesa oscuridad, por lo que encendiendo mi linterna, me dispuse a investigar cada habitación, cada rincón de la casa en busca de lo desconocido, con mi corazón palpitando más fuerte, con cada segundo que pasaba. En mi mente no dejaba de dar vueltas, la incógnita sobre qué era realmente lo que sucedía en este lugar, y si lo descubriría esa fría noche. Luego de un rato de estar caminando por todo el primer piso, no percibí nada fuera de lo normal por los pasillos, hasta que tanta tranquilidad se vería interrumpida, debido a un leve ruido proveniente del piso de arriba. Eso no solo hizo que un fuerte escalofrío recorriera mi cuerpo, sino que también la intriga de poder descubrir el origen de las historias que tanto se contaban, continuando con la exploración de la casa. Sin pensarlo ni un segundo, procedí a subir uno a uno y con cuidado, los escalones hechos de madera, los cuales rechinaban cada que apoyaba mis pies sobre ellos. Trataba de hacer el menor ruido posible, con el fin de evitar llevarme un susto que nada tenía que ver con lo paranormal. Cuando me encontraba arriba, la madera parecía estar desgastada y con aberturas, algo normal si tenemos en cuenta el tiempo que llevaba deshabitada. Pese a mis esfuerzos, cada paso se convertía en fuertes crujidos, hasta que luego de haber avanzado hasta la mitad del pasillo, ocurrió algo que me dejaría sin alientos, mermando mi respiración hasta casi desesperarme por completo. Lo que sucedió fue que a mis espaldas, se escuchó un rechinido bastante débil, pero que a su vez indicaba la presencia de alguien, o algo más observándome en este lugar lleno de vacío. Lentamente miraba hacia mis espaldas con la respiración entrecortada, dudando de si en realidad sería capaz de soportar lo que se escondía aquí, cambiando de parecer al observar la monstruosidad de su presencia. Lo que vi, fueron diferentes brazos saliendo de la oscuridad, los cuales se posaban en el marco de la puerta a lado y lado, dejando en claro que si se trataba de una persona, definitivamente no era humana. Pasando saliva retrocedía con mucho cuidado, mientras que un rostro pálido y alargado se asomaba al final del pasillo, causándome un terror indescriptible, haciendo que todo esto pareciera una horrible pesadilla. Y era precisamente eso, lo que quería pensar en aquellos instantes de pánico, en los que no sabía cómo reaccionar, ni qué se suponía que debía hacer. Luego, esa cosa se desplazó rápidamente hacia donde me encontraba, pareciendo más una araña, que alguien con brazos y piernas. Tras haber visto ese aspecto tan escalofriante, decidí salir corriendo gritando que por favor me ayudaran, con la esperanza de que alguien pudiera oírme, pero nada de eso serviría. Era patético que nadie pudiera escucharme, siendo que mi casa se encontraba justo enfrente, y los demás vecinos se hallaban durmiendo sin ninguna clase de ruido. Cuando estaba a punto de llegar a las escaleras, la madera cedió, rompiéndose y dejando mi pierna izquierda atascada allí mismo.
De inmediato, cientos de manos comenzaron a jalarme desde el piso de abajo, desesperándome en lo absoluto, pateando con fuerza e intentando soltarme lo más rápido posible. En una de esas patadas logré hacerlo, librándome de sea lo que hayan sido esas cosas. Llorando y asustado, así me encontraba en aquellos momentos, en los que nada más pensaba en volver a mi cómoda cama, desechando esta absurda idea, de querer hallar lo que nunca debí encontrar. Mi linterna parecía no alumbrar a nada, incluso cuando apuntaba hacia la oscuridad total. Esa cosa era lo más horrible que vi en mi vida, doblando su cuerpo como si no tuviera huesos, aparte de poder trepar techos y paredes sin ninguna clase de dificultad. Era algo que no se puede describir fácilmente, siendo de un color grisáceo muy pálido, llegando incluso a estirar su cuello mucho más, de lo que lo haría un humano convencional. ¿Acaso tenía enfrente a una criatura desconocida para la ciencia? Pensé, sin embargo sentía que era mucho más que eso. Podía sentir la maldad que transmitía su mirada, una, llena de oscuridad en cada rincón de su ser, que poco a poco trataba de consumirme a mí también. Siempre creí que los espectros y fantasmas eran incapaces de poder lastimar físicamente a las personas, pero al intentar levantarme del suelo, mi pie izquierdo se encontraba bastante lastimado, impidiendo que pudiera llegar hasta la puerta principal. Por ello, de mis ojos comenzaron a brotar lágrimas de impotencia, lágrimas de tristeza absoluta, intentando alejar de mi cabeza todos aquellos pensamientos negativos, pensando en todo momento que saldría de allí. Esa presencia tan horripilante, dificultaba en gran medida pensar de forma positiva, terminando por gritarle que se fuera y me dejara en paz. Luego de decirle eso, esa cosa emitió un fuerte ruido, el cual parecía ser insoportable para mis oídos, retrocediendo lentamente de vuelta hacia la tétrica oscuridad. Al ver que ya no se encontraba por ningún lado, me levanté con dificultad apoyando mis manos sobre las paredes, tratando de avanzar hasta la salida. Pero cuando estaba a punto de lograrlo, salió disparado corriendo por todo el pasillo, tumbándome de un solo impacto. Era evidente que esa cosa se alimentaba de mi sufrimiento, fortaleciéndose cada que me veía lastimado por culpa suya, o cuando lloraba desconsoladamente. Nada cambiaría hasta que me percaté del collar que durante meses llevaba conmigo, siendo obsequiado por mi madre. Y digo que nada cambió hasta que lo encontré, ya que al venir de una familia bastante creyente, apreté con todas mis fuerzas dicho collar, pidiendo que por favor todo lo que estaba pasando terminara de una vez por todas, acabando con este sufrimiento. Al repetirlo varias veces en mi cabeza, esa monstruosidad comenzó a gritar sin control, agarrando el collar que tenía en mis manos, y al tratar de evitarlo, quedaría reducido a un montón de pedazos cayendo al suelo. Al parecer inesperadamente eso lo había afectado, sujetándome los pies, intentando llevarme hacia la más espesa oscuridad. Con desesperación logré sujetarme de uno de los escalones, evitando que lo hiciera, pero al momento de intentar agarrarme mejor, me solté debido a la fuerza de dicha criatura. Extrañamente y al día siguiente, desperté en mi habitación como si nada, observando de inmediato la casa de enfrente. Parecía que todo era una pesadilla nada más, pero al intentar caminar, me desplomé con un fuerte dolor en mi pierna izquierda. Asustado llamé a mis padres, contándoles lo que había sucedido la noche anterior, en aquella casa tan siniestra y aterradora. Desde ese día todas y cada una de las noches, al apagar las luces, esa cosa se asoma desde el interior del armario, desplazándose en medio de la oscuridad, provocando que despierte a mis papás varias veces en la noche. Las cosas cambiaron por completo sin esperarlo, causando que aquella infancia normal que durante mucho tiempo viví, se desvaneciera sin dejar rastro, dándome a entender, que cosas extrañas se ocultan en la oscuridad. Me encuentro intentando escapar de algo que no sé ni lo que es, algo que no pertenece a este mundo, y que devora todo ser vivo que se cruza en su camino.
Las horas en este lugar parecen días, la luz del amanecer parece negarse a salir, además de escucharlo en todas partes, oír sus pisadas me genera mucha intranquilidad, pero si hay algo que me causa horror y escalofríos, es escuchar aquel escabroso sonido producido por su garganta. Lleva consigo una motosierra que en ningún momento ha dejado de sonar. Las ramas ceden a su paso, crujiendo y demostrando lo cerca que se encuentra. He intentado correr en otras direcciones, al lado opuesto de donde proviene el sonido, pero siempre que lo hago cambia intensificándose hacia donde corro. No encuentro una manera de escapar de ese maldito, tan solo su presencia hace que todo a mi alrededor quede en silencio, provocándome una dificultad al respirar agobiante y desgarradora. Llegué aquí con el fin de acampar con mis amigos, pasar unas vacaciones de tranquilidad absoluta rodeados de naturaleza. Nada de lo que planeamos salió como esperábamos, ahora no sé qué fue de su suerte, si lograron esconderse y pasar la noche a salvo, en algún lugar de este inmenso bosque, o por el contrario sus vidas se apagaron, no lo sé. En estos instantes trato de ubicar el norte y sur, ya que si logro encontrar la carpa con nuestras cosas, tendría la oportunidad de pedir ayuda por teléfono, aunque cabe la posibilidad de que la señal en este lugar sea nula, siendo un riesgo que debía asumir. La desesperación de no saber qué hacer, me ha llevado a pensar cosas tan absurdas, como querer enfrentarlo sabiendo que sería prácticamente inútil, arriesgando mi vida para nada. No sé cuánto ha pasado desde que nos atacó por primera vez, tampoco tengo idea de qué manera podría terminar todo esto, negándome a morir a manos de ese desgraciado, que tiene por rostro una horripilante cabeza de vaca, con cientos de cicatrices marcadas por todo su cuerpo. No he comido nada en todo este tiempo, aparte de que me cuesta caminar sin desplomarme hacia los lados, mientras que esa cosa parece no cansarse en ningún momento. Con el transcurso de las horas, se han hecho presentes extraños letreros a lo largo del bosque, junto a unos troncos que en su mayoría se encontraban con grandes rasguños, mientras que otros completamente despedazados. Me preguntaba si éramos los únicos en este lugar, o por el contrario, esa cosa vivía de personas tan desafortunadas como nosotros, alimentándose de todo lo que se moviera y respirara. No hace mucho, me topé con una cabaña en medio de la nada, la cual no parece estar deshabitada por completo, situándose en un claro bastante pronunciado, dando la sensación de ser el centro del bosque. Si bien, podría pertenecer a ese maldito, no tenía más opción que intentar conseguir algo de comida, para compensar la energía que estaba perdiendo a causa de esta situación. Luego de pensarlo durante algunos instantes, decidí acercarme y entrar intentando hacer el menor ruido posible, teniendo presente que se trataba de una madera deteriorada por los años, y que muy seguramente terminaría por llamar su atención. Al dar el primer paso en su interior, un leve rechinido se hacía presente, intensificándose a la vez que asentaba mi pie sobre la madera. Al mismo tiempo que eso sucedía, un fuerte y desagradable olor invadía el lugar, proveniente de una habitación en específico de la cabaña, una, en la que desearía no haber entrado nunca. Quizás aquella curiosidad que nos caracteriza a los seres humanos, fue la culpable, de tener que presenciar algo que no puedo borrar de mi mente, causándome un impacto emocional que muy difícilmente asimilaré al completo. Al abrir la puerta de dicha habitación, tuve que taparme la boca debido al horripilante olor que salía de allí. Como si fuera poco, ante mis ojos se encontraba lo que quedaba de mis amigos, por lo que retrocedí de inmediato, tropezando y cayendo bruscamente al suelo, mientras gritaba con una desesperación que no pueden imaginar, y antes de que tan siquiera lograra salir por la puerta principal, esa cosa se hallaba parada frente a mí, agarrándome del cuello con mucha fuerza, apretando hasta casi dejarme inconsciente. Intentaba zafarme utilizando mis manos, pero la presión que ejercía era demasiada como para resistirme, por lo que terminó arrojándome contra una pared, en cuya superficie se hallaban gran cantidad de clavos y puntillas, provocando una herida considerable en mi espalda. Posteriormente, ese maldito trataba de encender su motosierra, mientras se acercaba emitiendo sonidos de distintos animales, dejando ver que en lugar de pies humanos, poseía unas horribles pezuñas las cuales lo hacían aún más aterrador. De repente, uno de mis amigos, quien sorpresivamente seguía con vida, se abalanzó sobre ese monstruo, lastimándolo en su hombro derecho con ayuda de una navaja, mientras me gritaba que saliera lo más rápido posible.
Sin pensarlo, me levanté con dificultad debido a lo lastimado que me encontraba, cojeando y trastabillando con la brusca madera, intentando salir, incluso si allí afuera no tuviera oportunidad alguna de sobrevivir. Pero al tratar de abrir la puerta, me sujetó del cabello de una manera abrupta, arrastrándome por todo el lugar mientras su hombro sangraba, al mismo tiempo que en su otro brazo cargaba a mi amigo, que yacía desmayado producto del fuerte golpe que recibió en la cabeza, al momento de querer salvar mi vida. Las garras que poseía en sus manos, comenzaban a lastimarme la frente, pero algo dentro de mí estaba convencido de que morir a manos de un monstruo como este, era sin duda la peor tortura que puede existir en este mundo. Una vez soltó mi cabeza, intentaba ponerme de pie con el fin de escapar, aunque sabía que era prácticamente imposible. El deseo de vivir seguía intacto, pero tras escuchar los horribles sonidos de animales, que provenían de su garganta, junto al rugir de su motosierra, mis ojos se encharcaron con lágrimas de un dolor indescriptible. Eran lágrimas de sufrimiento y desesperación, las cuales resultaban difíciles de contener por más que trataba, ya que nuestra desdicha parecía causarle placer y felicidad a ese maldito. Si iba a acabar conmigo, por lo menos no le daría la satisfacción de verme rogar por mi vida, darle ese gusto sería alimentar el propósito que tenía. De inmediato procedí a secarme las lágrimas, girando lentamente hasta observar su feo y horripilante rostro, mientras que de su boca, brotaba una lengua similar a la de un reptil. En aquel instante comencé a gritarle que acabara con esto de una vez, maldiciendo su existencia y el momento en el que nos cruzamos en su camino, nada más para desahogar mi corazón que tanto había sufrido. Contrario a lo que creía, su reacción fue avanzar hacia donde me encontraba decidido a utilizar su motosierra, pero en dicho momento mi amigo, quien estaba inconsciente, se arrastró hasta sus pies clavándole un cuchillo en uno de ellos, indicándome por segunda vez que me alejara de este lugar. Sin pensarlo ni un segundo salí corriendo, al mismo tiempo que esa cosa trató de sujetarme nuevamente, solo que ahora logré evitarlo y escapar con las pocas fuerzas que tenía. A medida que avanzaba, se hacían presentes los gritos de su inclemente sufrimiento, comenzando a cuestionarme la forma en la que actué, dejando a uno de mis amigos a merced de aquel monstruo. No podía pensar con claridad ante tanta incertidumbre, mi mente estaba colapsando desde el momento en que decidí rendirme, a la vez que la desesperación me llevó a decirle que acabara conmigo, siendo producto del choque en el que me encontraba. Este lugar empezaba a enloquecerme, y la cordura que alguna vez me caracterizó, se desvanecía rápidamente desboronando mi alma por completo. Agarraba mi cabeza de manera brusca, tratando de remediar algo que sabía estaba mal desde un inicio, creyendo falsamente en una esperanza de salir con vida de este lugar, tan lleno de la más fría depresión que hubiera sentido. No me era posible razonar con claridad, escuchando en todo momento ese horrible sonido de motosierra, acompañado de angustiantes gritos provenientes de todos lados, y a su vez de ninguno. Aún no amanecía y las cosas solo empeoraban, caminando sin rumbo, con la única intención de no toparme con aquel ser. No era difícil estar al tanto de su presencia, debido a la torpeza con la que se desplazaba sin mencionar lo ruidoso que era, pero el hambre no me permitía ver las cosas con claridad, impidiendo que avanzara de forma rápida. Tenía que encontrar nuestras cosas lo antes posible, recayendo en ello mis esperanzas de sobrevivir en este infierno, y aún más importante, la posibilidad de acabar con este sufrimiento. Ahora que recuerdo, no muy lejos de allí al costado sur, se encuentra una carretera que no es apreciable en los mapas, siendo muy poco transitada a causa de su desconocimiento, pero que al igual representa una pequeña y leve oportunidad de vida, que sin lugar a duda aprovecharé por quienes me esperan en casa. Luego de un rato de estar caminando, llegué nuevamente a esa horrible cabaña, sobresaltándome y tropezando con una rama a mis espaldas, la cual provocó que cayera en el suelo cubierto de hojas secas. Mi asombro no se hizo esperar, retrocediendo lentamente empujando con los pies, notando un silencio poco usual en el entorno, siendo interrumpido abruptamente al toparme con lo que en un inicio, creí se trataba de un árbol, pero una respiración entrecortada me diría lo contrario. Con terror dirigí la mirada hacia mi hombro izquierdo, observando cómo se asomaba una tétrica motosierra que no tardaría en encenderse, teniendo de vuelta aquellos quejidos de animales, que producía ese maldito.
Al intentar correr desesperadamente, me sujetó del pie derecho jalándome hacia él, arruinándome la cara de manera salvaje. Mi reacción fue cubrirme el rostro con las manos, gritando a causa del insoportable dolor que sentía, y como si fuera poco para ese monstruo, aplastó mi pie izquierdo con una roca dejándolo inservible. Estuve a punto de desmayarme debido al impacto, pero por alguna razón mi cuerpo pudo soportarlo, haciéndome entender que por más que lo intentara, nunca lograría salir de este horrible y deprimente lugar. La resignación es lo único que me queda, luego de luchar por una vida que si bien no era perfecta, me brindó cientos de recuerdos llenos de sonrisas junto a quienes más he amado. Ahora espero sentirme a gusto con lo que hice, sentir que en todo momento luché por escapar de este infierno, aliviando mi alma con la convicción de que jamás volveré a sufrir de esta manera, partiendo con lágrimas del más puro sufrimiento que puede haber en esta tierra. Desgraciadamente puedo decir que conocí el horror de los bosques. Los antifaces son objetos cuya popularidad se remonta al siglo XVIII, los cuales suelen ser usados en fiestas de noche de Halloween, como también en carnavales en todo el mundo. Resultan ser una pieza bastante misteriosa, cubriendo una parte del rostro de la persona, que va desde la mitad de la frente, hasta la nariz, protegiendo así la identidad de la misma, esto en la mayoría de las ocasiones. Muchas son las historias que a lo largo del tiempo, han surgido debido a creencias que apuntan a su conexión con el más allá, provocándoles a quienes los utilicen momentos de verdadero terror, y cosas que el ser humano es incapaz de comprender. En este caso, lo que les contaré es un tanto distinto a otros relatos, al tratarse de algo que me ocurrió hace bastantes años. No saben lo difícil que fue para mí, asimilar todo lo que sucedió ese trágico día, ese, en el que perdería mucho más de lo que conseguí a lo largo de mi vida. Mi historia es la siguiente. Iniciaré diciendo que no todo lo que brilla es oro, incluso los momentos más bellos, que pude compartir con las personas que más quería. Todo comenzaría una tarde fría, en la que con esfuerzo pudimos comprar los tiquetes, que nos llevarían a mí y a mis amigos de viaje, por lugares a los que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de visitar, lo cual nos tenía bastante felices a todos. Destinos que cualquier persona quisiera visitar aunque sea una vez en su vida, y que serían perfectos para plasmarlos en fotos de recuerdo, para cuando nos encontráramos lejos, poder recordar siempre lo unidos que alguna vez fuimos. El día de abordar el avión llegó, y con él, nuestras más grandes expectativas de felicidad y diversión, al esperar siempre las mejores cosas de la vida. Éramos unos jóvenes que evitábamos a toda costa ver lo malo de los momentos, y enfocarnos en lo positivo, incluso en las peores circunstancias. Luego de algunas horas de vuelo, por fin habíamos llegado, quedándonos impresionados debido a la belleza de dicho lugar, y ya que nos encontrábamos en vísperas de la noche de Halloween, las celebraciones que se llevarían a cabo, eran simplemente increíbles. Tras habernos instalado en un hotel, asistimos a distintas fiestas y eventos programados para aquel día. Estábamos viviendo todo un sueño, a la vez que hacíamos parte de las costumbres, de la ciudad en la que nos encontrábamos. Resultaba más que interesante, ver más de cerca lo que acostumbraban a hacer por estas fechas, y el respeto que todos le tenían a esta época del año. Todo transcurrió con normalidad, hasta que llegadas las 9 de la noche, uno de mis amigos mencionó un lugar, uno al que no habíamos ido y que según lo que le habían contado, era de los sitios más lujosos de la zona. Le pregunté si sabía de qué trataba, a lo que me dijo que era una gran fiesta de noche de brujas, a lo que todos los asistentes, debían asistir con un antifaz de color rojo o negro. Sonaba interesante aquello de los antifaces, por lo que fuimos a comprar varios de inmediato. Una vez con ellos, nos dirigimos hacia el lugar de la fiesta, creyendo que nos íbamos a encontrar con la típica fiesta de disfraces, pero en vez de eso, lo que hallaríamos sería simplemente aterrador y escalofriante.
Al tocar la puerta, seríamos recibidos por alguien cuanto menos extraño, que sin mencionar ni una palabra, nos indicaría que siguiéramos hasta finalizar el pasillo. Confundidos por su comportamiento, decidimos avanzar sin dudarlo, ya que no habíamos venido a este lugar para devolvernos porque alguien nos pareció una persona extraña. Al llegar al final, nos topamos con un grupo de personas, que parecían estar hablando de nosotros, observándonos en todo momento, sin despegarnos la mirada de encima. Luego de algunos minutos, comenzaron a llegar más personas, pero estas, tenían antifaces de otro color distinto al negro y rojo, junto a una especie de cuernos al lado y lado de los mismos. Coincidencialmente cada que llegaba alguien, la música se volvía más aguda y subía de intensidad, comenzando a fastidiar mis oídos. Me costaba pensar qué cosas raras estaban pasando, aderezando la sensación de peligro a cada instante, lo cual me inquietaba en gran medida. Sin embargo, decidí ignorar dicho presentimiento, con el fin de pasarla bien y disfrutar esta noche de Halloween. Tras llevar el antifaz puesto durante horas, y con un fuerte dolor de cabeza, me dirigí al baño para refrescarme un poco la cara, ya que el calor que hacía era simplemente insoportable. De regreso a la sala principal, me percaté de un olor extraño y desagradable proveniente de la cocina, por lo que impulsado por la curiosidad, me dispuse a investigar de qué se trataba. Cuando estaba a punto de llegar, sonidos bastante raros se hicieron presentes, pudiendo ver por un costado de la puerta, a 3 horripilantes criaturas, que devoraban ferozmente algo que no podía ver con claridad, pero al percatarme del gorro del cocinero en el suelo, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Al ver eso, quedé inmóvil y con problemas para respirar correctamente, siendo testigo de algo que nadie creería. De inmediato, corrí hacia donde se encontraban todos, contándoles a mis amigos lo sucedido en voz baja, ya que si alguien más escuchaba, me tacharían de loco por obvias razones. Lo que hicieron ellos, fue decirme que seguramente eran disfraces, pero mientras decían eso, un grito proveniente de la cocina nos estremeció, causando que todos comenzaran a correr. Pero lo peor sin duda, fue el instante en que muchas de las supuestas personas de nuestro alrededor, empezaron a quitarse sus antifaces, adoptando la forma de una bestia con piel áspera como la de un cocodrilo, como si de un disfraz se tratara. Esas cosas seguían conservando un aspecto humanoide, pero sus afilados colmillos y horrible presencia, los hacían entidades propias, de las peores pesadillas que pudiéramos imaginar. Como pudimos, nos las arreglamos para ocultarnos en este lugar tan amplio, mientras que con dolor escuchábamos los gritos de los demás, quienes desafortunadamente estaban siendo atrapados por aquellas monstruosidades, de seguro salidas del mismísimo infierno. Teníamos que conservar la calma, aunque eso fuera imposible, y tratar de pensar en algo, que nos pudiera ayudar a salir de aquí con vida. Devastado por todo lo que sucedía, me desplomé llorando incontrolablemente, repitiendo que era cuestión de tiempo para que nos convirtiéramos en su comida, siendo muy negativo a pesar de como en un inicio les dije, sobre lo de ser una persona bastante optimista. Cada que alguno mencionaba una opción para salir de aquí, les decía que ya nada valía la pena, y que mejor nos olvidáramos de alguna posibilidad de ello. Enojados, me gritaron que dejara de decir esas cosas, y mientras eso ocurría la puerta se cimbró fuertemente, dejándonos claro que pretendían entrar. De inmediato uno de ellos corrió alcanzando a trancarla, lo cual no duraría mucho, por lo que tendríamos que salir de esta habitación lo antes posible. Por alguna extraña razón, en el techo se encontraba una rejilla que conducía a un ducto de ventilación, lo que hizo que les indicara al resto, e intentaran subir. Cuando lo lograron, sentía que merecía quedarme aquí esperando mi destino, pero uno de ellos me convenció de seguir luchando, diciéndome que la vida no solo se representaba en lo que lográbamos, sino más bien en lo que éramos como personas y seres humanos, ayudándome a subir desde allí abajo. Lo que más remordimiento me da, es recordar aquel momento en el que extendiéndole mi mano, la puerta se dio, y ver como una de esas cosas lo mordía brutalmente, mientras que seguían llegando más. Dichas criaturas solo nos observaban, mientras que mostrando sus aterradores dientes y lengua de reptil, parecían estar felices viéndonos sufrir a cada instante. Lo que más me duele, es saber que si no se hubiera detenido a darme ánimos de vivir, era muy probable que aún siguiera con vida, sintiéndome un poco responsable por su pérdida.
Avanzando por el estrecho conducto de ventilación, no se dejaban de escuchar gritos por todo el lugar, llegando a un sitio que más que una casa, parecía ser una especie de hospital con bastante tecnología, lo cual no tenía ni el más mínimo sentido, al igual que nada de lo que estaba pasando. ¿Cómo es que este lugar conectaba con un sitio así, y por qué éramos cazados por esas bestias? Eran algunas de las preguntas que nos hacíamos. Estando allí, observamos una gran cantidad de experimentos, que a su vez perturbaron nuestros pensamientos, y la forma en la que veíamos al mundo. No tardarían mucho en encontrarnos, teniendo que escabullirnos de vuelta a la casa, corriendo el riesgo de convertirnos en su comida. Al tratarse de una edificación de madera, escuchábamos cómo sus pisadas provocaban un horrible rechinido en la misma, teniendo claro que no pararían hasta encontrarnos, acabando con la poca esperanza que aún me quedaba. Con el pasar de los minutos, esas cosas parecían saber en dónde nos encontrábamos en todo momento, jugando con lo aterrados que estábamos, haciendo que uno a uno desapareciera sin dejar rastro. Mucho tiempo ha pasado desde aquella vez, dejándome un amargo recuerdo de todo lo sucedido, perdiendo a todos mis amigos esa trágica noche. Incluso hoy en día sigo sin comprender lo que eran esas criaturas, pensando nuevamente en los experimentos tan atroces que realizaban dentro de esas instalaciones poco usuales. Si bien pudo haberse tratado de una raza extraterrestre, que durante siglos se han camuflado entre nosotros, pasando desapercibidos pero a su vez, ocultándose tras un antifaz, por muy loco que parezca, puedo decir que asistí a la fiesta de antifaces. Es difícil pensar en una infancia sin juguetes, lo importantes que llegan a ser en la vida de un niño, aparte de las horas de diversión que traen consigo, y en algunos casos representan una compañía durante los momentos de soledad, convirtiéndose en algo más que un objeto inerte. Quisiera decir que efectivamente son simplemente eso y nada más, pero la realidad es otra, descubriendo una verdad que cambiaría mi infancia, y el concepto de simples juguetes que están allí para divertir. Las secuelas que eso me dejó, no se remontan solamente a lo físico, sino que también provocó una inestabilidad emocional, sintiéndome más solo que nunca. Mi historia es la siguiente. El día aún no acababa, y yo como siempre, impaciente porque llegara el momento de tener en mis manos aquel muñeco, aquel de extraño aspecto y sonrisa estremecedora, que de alguna u otra forma lograba llamar mi atención, pese a lo distinto que era del resto de muñecos. Para ese entonces, llevaba esperándolo como regalo desde hace 4 años, en los que siempre que mis padres me preguntaban qué era lo que quería, les respondía lo mismo una y otra vez. Quizás me entenderás si alguna vez quisiste un juguete con todas tus fuerzas, por el que sacabas las mejores calificaciones en tu escuela, por el que te trasnochabas viendo la televisión, esperando a que saliera su propaganda por 7ª vez, y por el que enloquecías a tus padres, insistiéndoles todos los días para que te lo compraran. Estoy seguro de que no soy el único que de pequeño hizo algo así, un comportamiento que algunos podrían tachar de egoísta, pero que nunca surgió con la intención de fastidiar, ni mucho menos de incomodar a mis padres. Todo transcurría con normalidad, hasta que un día, luego de salir de la escuela y de camino a casa, pasamos como de costumbre por la juguetería, en la que se encontraba exhibido en la vitrina el muñeco por el que me desvivía, e incluso por el que hasta lloraba por obtener. Tenía la costumbre de situarme frente al local, observándolo por algunos minutos, con la ilusión de que en algún momento ese pudiera ser mi regalo de cumpleaños. En aquel instante, mi mamá se inclinó mirándome fijamente con una sonrisa dibujada en su rostro, diciéndome que entrara y pidiera el muñeco que tanto anhelaba. Sin poder creerlo, corrí entusiasmado cruzando la puerta de entrada, indicándole al empleado que atendía, que nos llevaríamos aquel muñeco que exhibían en la parte de afuera, desde hace meses. Al llegar a casa, subí de inmediato a mi habitación, con el fin de jugar con mi nuevo juguete, el cual añoraba demasiado. Esa noche fue quizás la mejor de todas, comenzando porque al día siguiente no tendría que asistir a clases, debido a que era el inicio de las vacaciones.
Me sentía tan feliz como si ese fuera mi primer muñeco, separándolo del resto, los cuales se encontraban guardados en un baúl a los pies de mi cama, mismo, que desde hace tiempo no abría por ningún motivo. Entre risas y felicidad transcurrieron varios meses, en los que siempre que llegaba de la escuela, no pensaba en otra cosa que no fuera jugar con dicho muñeco. Todo iría bien hasta que una noche aparentemente normal, comenzaría a tener la sensación de estar siendo observado, como si algo extraño estuviera pasando allí, encendiendo la lámpara a mi derecha, lo cual me hacía sentir seguro. Por ello, abrazaba con fuerza a mi nuevo muñeco, diciéndole que no permitiera que nada malo me ocurriera. Luego de eso y con más miedo que antes, la luz comenzó a parpadear varias veces hasta apagarse, dejando todo en una oscuridad abrumadora, sintiendo una pesadez en el ambiente, la cual se traducía en un terror inimaginable. Por más que intentaba convencerme de que nada sucedía, los diferentes ruidos a mi alrededor decían lo contrario, siendo incapaz de gritar y pedirle ayuda a mis padres, me ahogaba en un sufrimiento que resulta difícil de describir a detalle. De repente, el muñeco entre mis brazos empezó a moverse sin explicación, mientras que las luces parpadeaban mucho más fuerte que antes, dejando ver cómo su cuello giraba desde la parte frontal de su cuerpo, hasta quedar mirándome fijamente. Al ver eso, lo arrojé tan fuerte como pude contra la puerta, mientras que entre parpadeos de luz, una escalofriante sonrisa se plasmaba en su rostro, moviéndose con dificultad torciendo sus brazos de plástico. Lo único en lo que pensaba, era en la posibilidad de estar teniendo una pesadilla, sin embargo, luego de intentar despertar de distintas maneras me topé con la cruda verdad, la cual era que esto en realidad estaba sucediendo. Pero, más allá de lo irreal que sonara que un muñeco pudiera cobrar vida, y que además tuviera mente propia, mucho más allá de eso, nunca imaginaría lo que estaba por presenciar. Su presencia había causado que los demás juguetes de mi habitación comenzaran a moverse de igual forma, activando sus cajas de voz al mismo tiempo. Es difícil pensar en otra cosa que no fuera en esos muñecos del infierno, cuya historia se remontaba siglos atrás, algo que no descubriría hasta años después. En aquellos instantes mi corazón latía con más fuerza que nunca, resultándome imposible gritar y pedir ayuda, por lo que recargándome contra la pared a un costado de la cama, y entre destellos de luz, mis ojos se convirtieron en cascadas de dolor y sufrimiento. Mi pecho se contraía cada vez que intentaba dejar de llorar, observando cómo esos juguetes salían de todos lados, terminando por entender que el causante de esto, era aquel muñeco con el que siempre soñé, aquel por el que mis padres se esforzaron en regalarme. No fui capaz tan siquiera de agradecerles, de abrazarlos por tantos años de exigencias de mi parte, por lo que ahora más que nunca los necesitaba para sentirme protegido, sentir que había alguien allí, que evitaría que esos muñecos me lastimaran. Respirando profundo saqué alientos que no creí tener, levantándome de inmediato con mis ojos cerrados, avanzando sin observar nada, escuchando sus aterradoras risas deterioradas con el tiempo. Salí corriendo de la habitación llamando con insistencia a mis padres, abriendo de golpe la puerta, observando lo que hasta hoy en día sigo asimilando, culpándome de ello. Se encontraban durmiendo, y por más que trataba no logré hacer que despertaran. Con insistencia los llamaba una y otra vez, cayendo de rodillas al suelo llorando sobre las manos de mi mamá, las cuales se hallaban frías como el hielo, carentes de cualquier rastro de vida. Aquellas manos que durante años sanaron mis heridas, acariciaron mi rostro, y hasta guiaron mi camino, ahora estaban pálidas como ese día en la mañana. Amanecer en el que el sol se negaba a salir, tiñendo todo de grises, sirviendo como advertencia de lo que esa misma noche ocurriría. Entre la tristeza y el dolor, vi a esos malditos muñecos observándome desde el pasillo, meciéndose como si disfrutaran de mi sufrimiento, mientras que el llanto consumía mi alma por completo. Todos los bellos momentos que viví con mis padres, pasaban frente a mis ojos sin tener control de ello, mermando mis ganas de seguir luchando. ¿Qué más podía hacer ante esos demonios? Contarle a alguien lo que sucedió solo me traería desgracias, incluso más de las que estoy viviendo ahora mismo. Levantándome con dificultad, me dirigí hacia dicho pasillo agarrando a ese horrendo muñeco, comenzando a despedazarlo en un intento de sentirme aliviado, pero cada que lo dañaba, su risa de demencia se intensificaba hasta el punto de ensordecerme, lastimando mis oídos. Entre rabia y desesperación, lo arrojé con más fuerza que la primera vez, dañando su caja de voz, silenciando la horripilante risa que emitía desde allí.
Por fin el silencio arropaba mi sufrimiento, sin embargo, la zozobra no me permitía descansar ni un segundo, siendo consciente de lo que esa noche acababa de perder. Desde entonces, cada familia por la que pasaba, era afectada de alguna u otra forma, observando su escalofriante rostro siempre durante las noches, oculto en las repisas de las habitaciones. Como si fuera poco, cada vez que las luces se apagan, extraños ruidos comienzan a hacerse presentes en diferentes direcciones, como si aquellos muñecos que me arrebataron lo más preciado que tenía en la vida, estuvieran allí dispuestos a enloquecerme por completo. A veces siento que no puedo más, negándome a aceptar una realidad triste y vacía, una en la que el mañana no importa en lo absoluto, y el dolor te quema desde lo más profundo del corazón. Pese a ello, sigo aferrado a ese muñeco, que tanto me ha hecho sufrir durante años, pero que me recuerda a mis padres, e impide que me sienta solo en esta vida. No te cuento esto para que trates de entenderme, lo hago para que sepas que en realidad siempre amé a mi familia, incluso más que ellos a mí, pero ahora mismo él es lo único que me queda de ellos, y lo seguiré conservando incluso si eso significa vivir con este inmenso dolor. Ahora entiendo que no se trata de simples juguetes, cosas que manejas a tu antojo por pura diversión. Hoy en día sé lo que esconden los muñecos en la oscuridad.